Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ah, Listo. ¿listo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Galería Élite. Como se pueden dar cuenta, hoy no es jueves, no es jueves de Élite, pero hicimos un miércoles de Élite debido a todas las celebraciones que se hacen, no celebraciones, conmemoraciones que se hacen en la Semana Mayor. El día de hoy, bueno, soy María Elena Alarcón y tengo el gusto de compartir micrófonos con mi compañera, amiga y editora favorita, América Alcántar Mora. Ame, buenas tardes. Doxita, buenas tardes. Padre, muy buenas tardes. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar acá en nuestro miércoles de élite. Sí, casualmente, toda la Semana Santa, los miércoles son de élite, Sí, también sí. como los jueves. Pues vamos con Alejandra y con Memo antes de iniciar ya de lleno con el invitadazo del día de hoy, el padre Alejandro Hernández, al que le damos la bienvenida. Y padre, estamos encantados de que nos acompañe para que nos platique en cantidad de cosas. Alejandra, Memo, ¿dónde andamos? Gracias, doctora. Gracias, padre. En un momentito estamos allá. Memo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Ale? También muy bien, súper contenta porque dice la doctora, los miércoles también son de élite, y los lunes y los martes, y toda la semana en Irapuato desde hace 6 años. Así va a ser muy pronto. Y pues bueno, estamos en una locación distinta, ustedes se podrán dar cuenta. Estamos en una de las habitaciones, la habitación Yokohama, que es un lujo el estar aquí. De verdad, si ustedes pudieran hasta oler la habitación, de verdad es una sensación de confort que ustedes tienen que vivir en estas vacaciones. Les había dicho la semana pasada, si no tuvimos oportunidad de planear nuestras vacaciones, pues aquí está el Hotel Galería Plaza Irapuato, como siempre, nos van a consentir muchísimo y tienen lo que es el Day Pass, donde tienen la libertad del check-in, en cualquier momento, a cualquier hora. Y pues bueno, son 8 horas de disfrutar de una habitación estándar, de la alberca, de la terraza, del 15% de descuento en alimentos, del spa, en fin, de toda una gama de servicios que ofrece el Hotel Galería Plaza Irapuato, donde pueden encontrar también información en sus redes sociales, Hotel Galería Plaza Irapuato en Facebook, y ahí es donde les van a dar la tarifaza que tienen para que puedan pasar aquí un día increíble en familia. Es algo completamente increíble, una experiencia única que de verdad otras vacaciones no deben perderse. Los esperamos aquí muy pronto en el Hotel Galería Plaza. Les va a encantar. Y también les va a encantar la revista. Si no la han visto, la tienen que ir a buscar, porque ¿qué tenemos hoy, nomás? Pues, haciendo sección esta semana con miércoles de élite, tenemos para ustedes la edición 826 de Élite 2G, la cual tiene como portada a Lucy y Hugo en el bautizo de su pequeño Emiliano, una bella ceremonia que se realizó en Santa Margarita a manera de petit comité, y una fiesta en casa de sus abuelos maternos para celebrar este sacramento tan bello para su pequeño Emiliano. Tenemos también la boda de Tulio y Fernanda celebrada, ¿en dónde? En Álamos, Sonora, la tierra de María Félix, y pues un festejo en la Casa del Ladrillo. Muchas felicidades a Tulio y a Fernanda, que el amor esté con ustedes para siempre. Presentamos un cuento de abril, la tierna historia de Filo y su familia, una muy interesante historia para empezar el mes de abril. Por parte de Salamanca tenemos la revelación del sexo del bebé de Humberto y Paulina, celebrada en Monterrey. Papelitos rosas flotaron del globo, lo que significa que esperan una niña próximamente. Esto y mucho más, no olviden visitar nuestra versión digital en Calameo y visitar nuestras diferentes plataformas de Facebook, Instagram, YouTube de Élite 2G, Irapuato y Salamanca. Irapuato y Salamanca, muy bien. Pues bueno, ya para entrar en esta plática que vamos a tener con este invitado que a título personal yo admiro mucho, y pues bueno, vamos a aprender mucho. Vamos con nuestra invitada, con la doctora y con América. Pues estamos de regreso. Gracias, Ale, gracias, Memo. Estamos de regreso aquí ya con el padre Alejandro Hernández. Padre, platíquenos todo, queremos saber todo. Sé que es orgullosamente irapuatense. Así es. Platíquenos, por favor, dónde realizó sus estudios. Queremos saber todo, padre. Y luego nos vamos con Claro. el platillo Claro. fuerte. Pues muchísimas gracias, saludos a todos, de verdad estoy muy agradecido por la invitación.
Es una experiencia muy bonita siempre, ¿no? Los medios de comunicación, estar aportando lo mucho o poco que puedas, ¿no? A las personas, y a mí me gusta mucho pues todo el trabajo que ustedes hacen, definitivamente, una revista pues muy conocida, definitivamente, ¿no? Y que nos va informando un poco de toda nuestra vida social, cultural de nuestro querido Irapuato. Soy irapuatense, orgullosamente irapuatense. A los 18 años me fui al seminario, después de la preparatoria, a España, a Salamanca, y ahí estudié las humanidades, latín, griego, historia universal, literatura, todo lo que es la carrera humanística, pues comenzando prácticamente la experiencia universitaria. Muy, muy interesante, muy bonito. Después de ahí Roma, a estudiar la filosofía, se estudia la licenciatura en filosofía y se tiene un break, por decirlo de alguna manera, para salir a hacer prácticas apostólicas, lo que llamamos nosotros las prácticas, ¿no? Como conocer un poquito, pues, el ambiente apostólico, pues a lo que te vas a dedicar prácticamente el resto de tu vida. Estás 3, 4 años, pues donde te toque. A mí me tocó en España, en Valencia, estuve en Madrid, estuve en Barcelona y después en México. Y volví, a grandes rasgos, ¿no? A ordenarme ya sacerdote en el año 2000, por lo tanto, pues no sé, hay toda una discusión si el 2000 era el fin del milenio o el inicio. Yo siempre digo que era el fin, que el 2001 comenzó, pero puede ser una discusión, bueno, muy larga en ese sentido. Bueno, yo siento, desde los primeros sacerdotes del milenio, yo digo, bueno, fuimos los últimos, pero me ordené en enero del 2000, 1 de enero del 2000. Todavía me tocó convivir mucho con Juan Pablo II, tengo varias fotografías, pues la suerte de San Juan Pablo II ya, ¿no? San Juan Pablo. De haberle acolitado misas muy joven y después haberle acompañado en alguna gira, no digo no de forma directa, sino me tocó algunos eventos con la juventud muy interesante, y a partir de ahí, pues mi trabajo apostólico ha sido capellán, director de colegio, en alguna parroquia. Mi última experiencia fue en León, en una parroquia de San Rafael, donde pues tenía muy contento, ¿no? de tener las misas parroquiales. Aquí en Irapuato también, algunos me reconocerán, por ejemplo, en criptas, ¿no? En la parroquia del Espíritu Santo. Y bueno, pues a grandes rasgos, ese es un poquito mi historia. No sé si quieran conocer un poquito más. Yo sí quisiera preguntarle algo, padre. ¿Cuál fue la respuesta de sus papás, de su familia, cuando usted dijo quiero ser sacerdote? ¿O cómo supo que quería ser sacerdote? Pues es una pregunta que me lleva pues a remontarme. Yo estudié aquí en el Pedro Martínez con los maristas. Sí. Yo creo que si digo nombres que son inolvidables, el profesor Toral, por ejemplo, el hermano Toral, sí. El profesor Ceja, sí. Que nos jalaba las patillas, nos cortaba. Yo creo que muchos de mi generación. ¿El maestro Murillo? Murillo, por supuesto. Que jalaban las patillas. El maestro Pablo Linares. El maestro de música. Sí, claro. Increíble, y lo saludé ya hace muchos años, no sé exactamente, él ya falleció, sí, y me tocó, sí, ya falleció, y creo que tiene también un hijo que se dedica a la música. Total, fueron años muy bonitos, y yo siento que ahí nació un poco por los maristas. Yo les debo mucho a los maristas, estoy muy agradecido con ellos, y fue una experiencia, la verdad, muy, muy hermosa, la del Pedro Martínez. Estudié después en la preparatoria oficial, y ahí les sonarán nombres de Carmen Vega, sí, la licenciada, por supuesto, una mujer extraordinaria. Me tocó pues profesores que seguramente nos suenan a muchos de nosotros de esa generación. Bañuelos, que después me lo encontré en una... Sí. No, además, muy bueno para enseñar la física. Sí. Ferioli, no se diga. El ingeniero, creo que era Martínez Ovela, no me acuerdo, pero todo el mundo Chente de Torre, todo el mundo era Chente. Sí. Que después al profesor Chente, qué pena que no me acuerdo de su nombre, pero pues... A él no lo ubico, sino... Sí, el ingeniero nos daba cálculo, etcétera, nos daba las matemáticas, muy buenos. Tenemos profesores extraordinarios, pero una anécdota muy sencilla del profesor fue que saliendo yo de celebrar una misa en La Soledad, iba yo pues por el parquecito la plaza de la Fundación, y estaba un hombre sentado ahí y me dice: Hernández, ¿no me conoces? Estaba sentado ahí, pues digo, tantos años. No, perdón, señor, eres padre, ¿verdad? Soy Chente Betor. Y
dije, en ese momento dije, profesor, le di un abrazo. No sé, y también en San Miguelito, en una ocasión, el profesor Bañuelos llevaba a su familia, a sus hijos. Es muy emocionante, porque esa gente es gente que te marcó de alguna manera, ¿no? Teníamos un cuerpo de profesores extraordinario. Y bueno, volviendo a la pregunta, yo siento que comenzó la inquietud en ese momento de niño, por todo el amor a María, todo lo que nos enseñaban. Yo nunca voy a olvidar las misitas que le llamamos nosotros, las comuniones que nos daban en los recreos, pues las clases de religión, fueron cosas, la verdad, pues muy bonitas, que yo creo que van despertando pues esa inquietud de yo quiero ser como, ¿no? Yo quiero ser como ellos. Pero estaba yo en sexto de primaria, y mi papá no me dejó. Dijo, estás muy chiquito, y se lo agradezco, ¿no? Creo que pude... No era el momento, a lo pues mejor. tal vez Dios se vale después de muchas cosas, ¿no? Tal vez no era el momento, y me olvidé. Me fui a la secundaria, estuve en la secundaria técnica 5, ahí me mandó mi padre, como diciendo, aquí, a ver, las influencias. yo, pues son 2 hermanas mayores, yo y mi hermano menor, entonces, bueno, el primer varón, al final de cuentas, pues la ilusión del papá que te cases, las expectativas, ¿no? Y muy válidas. Pero yo siento que cuando Dios ya le echa el ojo a alguien, ya es para algo, ¿no? Y yo siento que ya no me quitó, con mucho respeto a la libertad, como siempre, de la persona. Estuve en la técnica con el ingeniero Sotofierro, que también yo siento que todo era, entrar a la técnica era muy difícil, y fue una época también aprendí mucho. Ver exprofesores míos en la misa, como la profesora de química Gloria Prado, que también yo creo que es alguien que todo el mundo conocemos. Y en una ocasión, el día del maestro, le pedí que le diera un aplauso, estaba llorando la profesora, digo, por favor, levántese, porque aquí está una de las personas. Yo siento que hay que ser agradecido, y la verdad con todo cariño, porque es una mujer que la verdad me enseñó y que realmente amaba su profesión. Y yo creo que esos profesores que te quedan en la mente son los que te dan la vocación de servicio, ¿no? Vamos a invitarnos a la maestra Prado. Claro, por supuesto, sí. A ver si no me ventanea. Porque yo soy Hernández Solís, y siempre me dijeron Solís, entonces era Solís, esto, y Solís, lo otro, ¿no? Y bueno, pues me fue bien, fui presidente de la sociedad de alumnos, admiraba mucho al profesor Sotofierro, a Guillermo. Supe que también después que falleció, pues la vida, ¿no? A final de cuentas. Y de ahí a la prepa oficial, como lo decía. Y ya me olvidé. Tuve novia, era bastante tremendón, noviero. Bueno, aunque no lo crean. Pero qué bueno, padre. Pues normal. Al final del día, yo creo que era importante para usted tener la certeza a qué quería dedicarse. Así es. Yo siento que es una oportunidad, al final de cuentas, de conocer, ¿no? En un buen plan, pues lo que es el amor humano también, ¿no? Así es. Y a varias compañeras mías con las que en algún momento salí, yo las casé después, ¿no? Ahí no va a decir nombres. No diga, padre. Ahí no decimos no. No nos vayan a mandar un recado. Sí, ¿verdad? Ahí sí ya mejor. Pero bueno, que casé yo y que hubo una relación de amistad pues muy, muy bonita. Y de repente, pues a los 18 años apareció lo que era el Reino en Irapuato, con algunas personas, como Emilio Allande, por ejemplo, un compañero, amigo mío, y me invitaron porque yo era medio lidercillo ahí. Hicimos una planilla en la prepa, no ganamos en la prepa, pero bueno. Pero fue una experiencia muy bonita. Y ahí hice muchos amigos y dijeron, no, pues este es líder, andamos buscando líderes, pues órale, vamos a meterlo. Y la primera vez que estuve en lo que era la Casa del Reño en Colón, había 2 legionarios, así vestidos como yo. O sea, yo nunca había visto un sacerdote con el clergy, se llama clergyman, ¿no? O alzacuellos, y me llamó mucho la atención, y ahí se volvió a encender todo. La chispita. Sí. Entonces ahí empezó, y pues yo sentía que ya aquello había pasado, y justo ese día, ¿no? Yo no sé si fue planeado o no fue, pero estos 2 legionarios, el padre Enrique Vizcaíno, que yo no sé si en un momento dado les pueda sonar, y un hermano de Burgos, español, muy alto, que jugaba muy bien básquetbol, y jugábamos mucho básquet con él. Pues ahí fue como el volver a conectar aquella inquietud que tuvo en su momento. Así, un poquito. ¿Qué se siente? Yo siento que Dios nos habla en los momentos de nuestra historia, ¿no? Me dicen los jóvenes, por ejemplo, ya casanderos, ¿no?
¿cómo sé que es la mujer? ¿Cómo sé que es el hombre de mi vida? Dios te va a poner, no se te va a aparecer un ángel, no, si tú esperas un ángel, una aparición divina, no. Y una cartita donde te diga, este es el abuelo. Yo les digo, tienes que estar atenta a las señales históricas. Dios nos habla a través de la historia. Y a través de eventos, por ejemplo, el encuentro con estos legionarios, no son casualidades, le llaman diosidencias, o les llaman así. Sí. Yo siento que son momentos que Dios te va diciendo y que son para todos, no solamente para un sacerdote, no, sino para todos nosotros. Cuando tú estás atento y estás atenta a esos sí que se llaman signos de los tiempos, de la historia, ahí es donde Dios te habla. Sí. Y así me habló, así fue. ¿Y dónde se ordenó, padre? A ver, En Roma. Y también platíquenos cómo le fue con ¿Con su Juan papá? Pablo. ¿No? También al final. Bueno, la pregunta fue, Ajá, ajá. no, mis papás ya después, a los 18 años, Ya. ya dijo, bueno, mira, yo te dije que si terminando tu preparatoria y no quieres, yo ya estaba inscrito en la Universidad de Guanajuato en la Facultad de Química, iba a estudiar ingeniería química, yo no sé por qué, ahora sí me pregunto yo, ¿por qué me metí a química? No sé, me hubieran metido a administración. No, Por la influencia probablemente De la maestra que estaba posiblemente, tanto. posiblemente, sí, porque al final de cuentas pues dejan su huella. Sí, ¿no? sí, ¿Cómo sí. no? Y bueno, pues mi papá me dijo, adelante, y ya cuando yo también me ordené y fueron ellos a Roma, mi papá muy contento, lloró, me abrazó y me dijo, este es tu camino, ¿eres feliz? Oh. Pues para mí es lo importante, eres feliz. Mi madre, pues ¿qué le puedo decir? No, pues, La mamá yo creo que pues tiene mucho que ver ella nos enseñó a rezar, a persignarnos, a juntar las manitas, por lo tanto, Acercarse a pues Dios. acercarnos a Dios. Sí. Y todavía. Me imagino. Oiga, padre, hay un momento cuando se ordenan los sacerdotes que a mí me llamó mucho la atención y que yo desconocía hasta que me tocó ir al cantamisa del hijo de un compañero de Rigoberto Cano, Ujú. el padre. Claro, el padre Rigoberto Cano. Me hicieron favor de invitarme al cantamisa y el momento en que le entrega el pañuelo a su mamá. Ujú. ¿Qué significado tiene, padre? Porque fue tan emotivo. Yo quisiera que nos compartiera qué significado tiene. Siento que es como una tradición, porque antiguamente te envolvían las manos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que consagran en un sacerdote cuando se ordena? Las manos, ¿sí? Okay. De tal forma que si no, yo no lo quiera, bueno, pero algún sacerdote pierde sus manos en algún accidente, lo que sea, ya no podría consagrar. O sea, ya sí, las manos Ajá, fundamental. puede ser un sacerdote Sí. sin piernas o parapléjico, pero mientras sus manos pueda él moverlas y se tengan las manos, aunque sea una, entonces el obispo consagra las manos, o sea, impone las manos y el óleo santo, el óleo consagrado se pone en las manos. Y se pone un pañuelo con los que se junta, ¿no? Entonces es como el recuerdo, es el agradecimiento a los padres, ¿sí? Entonces, el que ellos tengan ese pañuelo o esa ofrenda en el momento en que te junta el obispo las manos y están consagradas, y luego con el pañuelo te limpia, ¿no? Se queda ese aceite. impregnado del aceite. Yo creo que pues es más un símbolo, diría yo, ¿no? Un símbolo de gratitud a los papás. Ya. Qué bonito. Sí. Le digo que me emocionó tanto, nunca había ido a un cantamisa y Sí. la verdad, pues ver al hijo de mi compañero de prepa, precisamente de Sí. la prepa oficial. Sí. Ver a Sí lo conozco al padre. a mi compañero tan emocionado y a su esposa estando en el momento que ordenaron a su hijo. A ver, padre, platíquenos también, por favor, de cómo le iba con el padre, con San Juan Pablo II ahora. San Juan Era Pablo. esa personalidad tan fuerte como la gran mayoría de nosotros nos tocó percibirlo pues en las transmisiones de televisión. Nunca les tocó conocerlo. No, padre, a mí personalmente. Cuando vino a México, porque vino muchas veces Sí, a México. Sí, no sí, les no, tocó. pero no. Sí, no. La primera vez fue en 1989, porque son fechas que no se te olvidan, diciembre del 89, acababa yo de llegar a Roma y me asignaron para trabajar, estudias filosofía, pero también los fines de semana trabajas en parroquias. Y era octubre, empezamos la catequesis, yo tenía un grupo de jóvenes, noviembre, y en diciembre nos dice el párroco, se llama Romano, de hecho el padre Romano, me acuerdo un nombre muy grande, y nos dice, les tengo una noticia, hermanos legionarios, viene su santidad a celebrar la misa. El Papa es el obispo de Roma, Sí. entonces, que tiene un vicario, San Juan Pablo II visitaba todas las parroquias, las que podía, ¿no? Porque Roma tiene muchas parroquias.
y le tocó en ese diciembre que se le agendara, no nos había dicho, él ya lo sabía, ¿no? Pero para nosotros fue una sorpresa muy grata. Y para mí fue el encuentro más significativo porque estaba la parroquia nada más, ¿no? Estaba la gente que está ahí, los jóvenes de la parroquia, entonces éramos muy pocos. Entonces no era todo que lo que veíamos en la televisión, toda la gente que se volcaba, miles y a veces millones de personas. Recuerdo el encuentro con los jóvenes, estábamos sentados, el Papa estaba sentado en una silla en el presbiterio y los jóvenes ahí, nosotros ahí detrás, pues casi podías, sin micrófono, no, sin micrófono, hablándonos, ¿dónde estaba el micrófono? Por ahí eran los jóvenes de la parroquia, hablándoles, catequizándolos. Ese fue el primer encuentro, y ahí a mí me dio, y lo comento porque fue muy impactante, me dio la comunión, entonces lo tuve aquí. Y tengo la foto, pero yo lo que nunca voy a olvidar fue su mirada, ¿no? Una mirada de mucha paz. Me pregunta usted, bueno, ¿qué es lo que te transmitía Juan Pablo II? Mucha paz, mucha paz. Y luego hay otra anécdota con San Juan Pablo, muy bonita también, yo ya más grande, teólogo, y fue una Pascua, precisamente, un domingo de Pascua, fue la noche de la vigilia pascual, y nos llamaron para hablar, un poco por la voz que dicen que tengo como voz de locutor. Sí, la tiene. Entonces, entonces me mandaron llamar por la voz en off que se llama, ¿no? Y yo era el que leía y explicaba la ceremonia en español. Era inglés, francés, italiano, español y alemán, me parece. Éramos cinco religiosos, no sacerdotes. Y no sé quiénes conocen la basílica, entrando por la puerta de la derecha, de la parte frontal, está la Pietà, la parte derecha. Antes no estaba ese cristal, tú podías, y yo estaba por ahí esperando que bajara el Papa para revestirse, y pues me metí a ver la Pietà más de cerca, porque nada más la podías ver detrás. Y pues andaba ahí curioseando, y de repente escuché una campanita, ¿no? ¡Pim! Yo dije, ups, aquí. Y vi una sombra blanca. Este es el Papa. Y estaba solito yo ahí, porque yo no sabía que el ascensor de su departamento, los departamentos, bajaban ahí directamente, al lado de la Pietà. Sí. Baja, y salió él solito, no sale, el secretario ya estaba abajo. Y ahí estuve. Entonces él se acercó y se puso, estaban todos sus ornamentos y me volteé a ver como diciendo, pues, ¿qué esperas? No, ¿qué esperas para revestirme? Pues yo estaba así, y agarraba las cosas. Y yo como que no me reconoció y se sonrió muy simpático, tenía una risa muy peculiar, ¿no? Muy tremendona, como diciendo, como diciendo, no tienes ni idea, ¿verdad? Sí, no, le dije, santidad, no, y bueno, le besé el anillo, y me dijo, ¿dónde eres? Soy de México, soy legionario. Legionario, México, siempre fiel, sí, santidad, siempre. Y tu familia, ¿no? Me preguntó con mi familia, y fueron, ¿qué quieres? No sé, pues 30 segundos de gloria que yo hubiera querido que se convirtieran en más, una anécdota pues muy particular que tengo de ese momento con él. Me toma de la mano, y en ese momento llega Monseñor Pietro Marini, que es el jefe de la casa pontificia, como digo, hazte por un lado, hazte para allá que ahí voy, ¿no? Y me dijo, no, quédate aquí, sí. Como que estábamos platicando, y yo siento que el secreto de acercarse al Papa era acercarse, porque le gustaba que lo trataran como una persona normal, cualquiera, ¿no? Entonces que no se le abalanzaran. Entonces cuando tú te acercabas en un plan así de respeto, de platicar, él era muy, muy accesible. Juan Pablo II era muy accesible. Después, en algunas misas de Navidad, porque sí me tocaba llevar la cruz por mi altura. Sí. Me tocaba llevar la cruz procesional, entonces me tocaba hasta adelante. Y después de las misas de Navidad, nos daban, como eran de gallo, la de noche, como se debía hacer, nos daban algo de comer porque estábamos muertos de hambre después de 3 horas de misa, y nos daban el panetone con un vaso de leche. Y me acuerdo que en una ocasión entró también el Papa, ¿no? Entonces lo único que nos decían es, no se levanten, el Papa los va a saludar. Y me acuerdo que me puso las manos, se puso detrás, yo estaba sentado, me puso las manos aquí, y empezó a hablar. No me acuerdo de la plática, porque pues yo estaba así. Yo sentía que volaba. Porque yo veía así y digo, no lo va a mover, ¿no? Pues con ganas de... de tocarle sus manos. Pues vi el anillo, o sea, así con el rabillo del ojo veía el anillo aquí, pero yo estaba con mi vaso de leche y con mi panetón así para meterlo, y dije, bueno,
Pero bueno, son de las experiencias que vale la pena, yo creo que compartir, ¿no? No, y maravillosas padres. Mucha paz, Y la cuántas verdad. gentes no han tenido esa Pues sí, oportunidad, aún sí. estando dentro Sí, de la iglesia, del- así siendo sí. sacerdotes o Así es. religiosos. Así Pero es. qué emoción. Así es. A Así ver, es. ¿tienes alguna pregunta? Porque yo me he posicionado del No, micrófono y no Ya tengo está o sea, preguntando. yo, bueno, para América. oigan, amigos, por cierto, si ustedes me ven acá, no piensen que estoy chateando de al rato. No, estoy justo viendo todos los mensajes que hay para el padre. Ah, O sea, la verdad es que pensábamos que iba a ser una difícil decisión mover el jueves al miércoles, pero pues con este invitadazo no hubo ningún problema, Doxita. No, Súper aparte de taquillero. una cosa, el jueves pues ya están todos los, Sí, ahora sí. sí que los servicios religiosos Sí. que se Sí. tienen y no podíamos más interrumpir, no complejo. sabíamos Sí. también La la agenda. agenda del Ajá. padre, Sí. si iba a tener algún Sí, servicio. pues por la tarde normalmente el Jueves Santo no se tiene servicio, pero ya tienes el Santísimo Un poco en la guardarse, reserva, ¿no? sí, Ajá, ya te guardas sí, un poquito y te sí. preparas para el Viernes Santo. Sí, pero por eso, amigos, no crean que estoy acá como chateando con amigos. No, estoy sí. viendo Juro que somos retrabajadores todos. de verdad, de verdad. Sí, claro. Entonces, es por eso, amigos. No vayan a pensar que ando acá de falta de respeto al padre. Yo sí tengo una pregunta, padre, fíjese. Y que tiene mucho que ver con una que al ratito le voy a leer en comentarios, Sí, ¿no? Vemos de verdad, y no solo habla de la religión católica, vemos como en todas las religiones, como una fuerte falta de fe de ciertas generaciones hacia abajo, ¿no? Sí. Como que no puedo hablar como de un hartazgo porque no es a lo que me refiero, pero sí Indiferencia. una indiferencia. ¿Qué está sucediendo? Y luego también vemos esas generaciones llenas de dudas, llenas de depresiones, bien chiquitos ya con medicamento, bien chiquitos automedicándose. O sea, pero de verdad es que tienen el área espiritual en general muy deteriorada. Sí. ¿Qué hacer, padre, para este tipo de situaciones que estamos viviendo? Y no solo a nivel nacional, creo que es una crisis universal. mundial. Ajá. Definitivamente, muy buena pregunta, muy interesante, y bueno, esto requeriría pues una conferencia casi, porque es un tema, me agrada mucho la pregunta que me haces, porque es un tema que yo he traído últimamente mucho en meditación personal, ¿no? Yo trabajo mucho con jóvenes, trabajé y sigo trabajando todavía con jóvenes, sobre todo universitarios, y sí los veo un poquito perdidos en muchos aspectos, sobre todo existenciales, ¿no? Con preguntas existenciales que no pueden responder. ¿Qué es lo que está? Vamos, yo creo que por partes. Yo creo que primero vale la pena hacer como rápidamente un análisis de qué es lo que está sucediendo. Evidentemente, yo siempre he dicho, yo estudio filosofía, he dado clases de filosofía, me gusta mucho la filosofía, y siempre he dicho que las ideas mueven el mundo, ¿no? Eso es definitivo. Filósofos importantísimos como Nietzsche, por ejemplo, voy a hablar de aquellos que son los que han influido en el siglo pasado y en este siglo, ¿no? Nietzsche murió en 1900, pero su obra, que ya se había descubierto en esa época, se redescubrió después, tuvo muchísima influencia, el famoso nihilismo o nihilismo, que es los valores que se van cambiando, que viene un valor, viene otro, el superhombre, sus libros que critican el cristianismo. Sin embargo, este hombre es un hombre sumamente ilustrado, sumamente inteligente, que tal vez no lo hemos alcanzado. Hemos agarrado lo que nos interesaba, pero no hemos ido a profundidad. Yo he tomado a Nietzsche en sus obras y he profundizado para exactamente ver qué fue lo que dijo. ¿Cuál es el tema, no? Que a partir de esos nihilismos, sobre todo en 1900, después el marxismo materialista y todas esas ideas que vienen, sobre todo minando el cristianismo, porque mucho contra el cristianismo, ha ido perjudicando pues la práctica religiosa. ¿Por qué? Porque yo siempre hablo de un péndulo histórico, ¿no? Hay épocas históricas en la humanidad que son muy, muy espirituales, como la Edad Media, en donde Dios era teocéntrico, ¿no? Dios era el centro de todo. Y el péndulo viene otra vez y tiene un equilibrio, siempre el equilibrio es lo mejor. Y luego se va
al materialismo, no a la espiritualidad, a la trascendencia, sino a la búsqueda de la felicidad, porque es la pregunta siempre de todos nosotros, ¿cómo ser feliz, no? ¿Cómo puedo ser feliz? Entonces, se busca en la materia y no hacemos más que ir de un lado a otro. La historia de la humanidad es o muy espiritual y luego hay un equilibrio y luego otra vez nos vamos al materialismo. Estamos, siento yo, viviendo el péndulo hacia la parte material, en donde hemos tenido, sobre todo los jóvenes de ahora, no después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una cuestión mundial que involucró a muchos jóvenes, vino una época de bonanza, los años 80, vino el Internet, 90, el final del siglo, y estos últimos 30, 40 años han sido de un desarrollo tecnológico impresionante. Entonces los jóvenes han tenido todo lo que han querido, y no han sufrido. Muy poco. No digo que no hay, por supuesto que lo hay, ¿no? Pero en general tenemos el acceso a esto mismo, ¿no? Que era impensable. No tienen tantas carencias Así como es. generaciones anteriores. Así es. Entonces se ha ido permeando todo como en un ambiente materialista, que nos ha llevado a separarnos de la trascendencia, a no darle una importancia a la trascendencia. ¿Qué es lo que nos lleva? Y aquí entra el tema, por ejemplo, de la pandemia. ¿Qué es lo que nos lleva una vez más? ¿Qué es lo que nos lleva a voltear? Porque yo digo, o miramos arriba, o miramos adelante, o miramos a la tierra, a las cosas materiales. Al levantar la mirada una vez más a la trascendencia es el sufrimiento, ¿no? Mucha gente ahora dice, ¿cuál es el sentido de la pandemia? ¿Por qué muere tanta gente? ¿Por qué ha muerto tanta gente mayor? ¿Por qué estamos encerrados? Jóvenes que pues estaban acostumbrados a salir al antro, a la fiesta, no había limitaciones. ¿Qué sucedió? Que de repente, pues, ¿no? Entonces no tienen los elementos, y ahorita las crisis de muchos jóvenes son crisis existenciales porque no tienen elementos espirituales para afrontar una situación difícil, ¿no? Un cambio de vida. Sí, claro, pues un cambio radical. Sí. Y han accedido, porque si tú te metes a YouTube, ves muchas escuelas de filosofía, como el estoicismo, por ejemplo, ¿no? Que ha pegado mucho la escuela estoica, muchísimo, porque que fue del siglo I antes de Cristo y luego los primeros siglos después de Cristo, en Roma, en el Imperio Romano, fue una filosofía de vida muy interesante, que incluso el cristianismo toma algo de ella, ¿no? Entonces, yo siento que lo primero que hay que darnos cuenta es que nos hemos alejado de la trascendencia, porque siempre que tenemos exceso de cosas materiales, nos olvidamos de nuestra parte espiritual, ¿no? Entonces nos hemos preocupado mucho de cómo nos vemos, de cómo lucimos, lo vemos en las redes sociales. A mí la verdad, si me dan like o no me dan like, me tiene sin cuidado. Yo las redes pues las uso ahora para transmitir la misa en domingo y el Twitter pero no participo más. Sí. Porque luego participas en Twitter y bueno, ya sé. Te viene todo encima, ¿no? Con los temas pro aborto, de eutanasia, o sea, está, si me preguntas hoy, el clima es sumamente polarizado mundialmente. Mundialmente está polarizado. Ahora, esto es parte de la historia. Vamos a volver, por supuesto, después de que péndulo. Unos buenos catorrazos, vamos a volver una vez más a buscar en el existencialismo, en las preguntas de la vida. ¿Quién te puede responder? O sea, mientras más cosas tienen los jóvenes, más vacíos están. Entonces, la pandemia es ese momento para que regresemos al... Yo creo que es un momento, sí. Así es. Y ha habido, y hay que decirlo, ¿no? Creo que es habido de todos. Ha habido una crisis profunda en todas las iglesias, me refiero cristianas, no cristianas. Yo siento que ha habido una crisis a partir de los años 90, el 2000, todos los escándalos en la Iglesia Católica, lógicamente, pues han perjudicado mucho la fe de mucha gente, ¿no? Y se entiende definitivamente. Y es un tema pues, que se afronta y que está ahí, que es parte también de esta historia, ¿no? Pero de que tiene que haber, que tiene que resurgir y que no puede ser de otra manera, ¿no? Si uno estudia la historia de la humanidad, hay momentos en la Edad Media, en la Edad Antigua, en la Edad Moderna, en donde parece ser que ya no vas a salir o sea, que ya es la destrucción del fin del mundo, y siempre estamos con el fin del mundo, y no se acaba. Dicen cambio de época, siento que puede ser un cambio de época, y que la época que les está tocando a los jóvenes,
pues va a ser muy distinta lo que ellos recibieron. Por ejemplo, yo pienso mucho desde la ecología, ¿no? Los jóvenes tienen que preocuparse del mundo que les estamos dejando, porque sí es el agua. Para mí algo fundamental es el agua, más que el petróleo y más que otras cosas. Son temas que los jóvenes han tomado mucha conciencia de ello y que ahí es en donde vale la pena luchar. Dejar de estarse polarizando que si las feministas, que si los chairos, que si los fifís, porque esa polarización no tiene sentido. Porque yo digo, cuando entrevistaba a alguna feminista, le digo, oye, después del día 8 que se rompió todo lo que rompieron, ¿ha habido una mejoría? Yo les apoyo y estoy de acuerdo en lo que ustedes, por supuesto que tienen mucha razón de muchas cosas que han pasado, que es una injusticia. Pero esta es la forma, esta rabia, este romper, violar la propiedad, porque yo siempre he dicho, la libertad tuya se termina donde comienza la mía. Y si tú traspasas, si tú me empujas, yo me defiendo. Entonces, ¿tú crees que empujar y pues claro, se quedan pensando, pero es que siempre ha habido y tal. Entonces no estamos hombres contra mujeres, machos contra hembras. No, porque en el mundo de la naturaleza, en el mundo del mismo mundo animal, no existe eso. O sea, no así no va. Así no va, no. Los filósofos, los físicos que se llaman los griegos, siempre nos decían, no, mira la naturaleza y aprende de ella. Entonces, se ha perdido la trascendencia, volviendo a la pregunta. Creo que estamos en un cambio, dándonos cuenta de los errores que hemos cometido como generación y como padres, tal vez, nuestra generación, y que no hemos educado a nuestros hijos para afrontar una vida que hemos querido ponerle las cosas muy fáciles. Creo que ha sido un poco por ahí. Sí, que tratamos de ocultar muchas cosas. Que no sufran nuestros hijos, ¿no? Que no lloren, que no sufran. Exactamente. Y pues no. Que se nos viene el mundo encima, la familia, por determinadas circunstancias, sí, pero que los niños se enteren porque se trauman. Así es. Perdón, son parte de la Y no familia. aceptan un no. Ah, claro. O sea, para granjearte un sí. Lo que te costaba granjearte el sí, y ahora le dices no bueno. Ale, ¿a qué no le podemos decir que no? Memo y Ale nos van a decir a qué no le podemos decir que no, padre. Ahorita va a ver. Los agarró. Ahorita va a ver. Estaban muy filosóficos. Sí, estaban muy atentos con el padre. Sí, bueno, es que yo creo que La charla está buenísima. escuchar que es una muestra sublime o suprema de inteligencia y podemos aprender todos los días algo de alguien. Entonces, en estos momentos, pues bueno, estábamos con la plática todo lo que da, pero no le podemos decir que no ame a Pastelería Tams, no le podemos decir que no a un pie de fresas, a un smoothie. Ahorita que con este calorcito yo me la vivo en Pastelería Tams, de verdad, con el smoothie de mazapán, con el smoothie de pica fresa, bueno, aparte de todo lo que tiene en postres, galletas, bueno, total que ahí en Pastelería Tams pueden encontrar todo lo más delicioso en postres. Está sobre Avenida Jacarandas, en la colonia Alfoviste. Y bueno, en redes sociales pueden hacer pedidos especiales, pasteles temáticos. Bueno, hay de todo y para todos. De lo que no le podemos decir que no, pueden encontrarlo en Tams Pastelería, TAAM''S, y en Instagram también, tams.pastelería. Y bueno, justamente nuestros amigos Quique y Tamara, que mandamos un saludo, mandan un agradecimiento al padre Alejandro por estar con nosotros, por parte de todo el equipo de Elite 2G y de Tams Pastelería, un detallito que tenemos para usted, padre. Muchas gracias a usted. Sabemos que son días complicados, es una agenda muy complicada la que tiene y sin embargo, pues bueno, nos engalana con su presencia. Agradecemos profundamente y esperemos que lo disfrute tanto como nosotros cada vez que vamos ahí. Sí. Muy bien, pues... Me antojaste todo lo que acabas de decir. O sea, es más, yo saliendo del programa voy directamente a Tams para pedirme un smoothie de mazapán porque sí, o sea, es más, vamos todos. Perfecto. Ya saliendo del programa. Vamos para allá y vamos ahora también acá con la doctora Alarcón y seguimos con esta plática interesantísima. Oiga, padre, vamos a entrar de lleno a un tema que es importante y que verdaderamente para todos los católicos, los que profesamos la religión católica,
es una de las semanas más importantes, la Semana Mayor. Es el conmemorar el milagro. Así es. ¿Sí? Pues es la Dios nos conmemoración, envió así a su es. Hijo. Platíquenos, Padre, por favor, y platíquenos de todos los eventos que se suceden jueves, viernes, sábado. Claro que sí. Por favor, Padre. Claro que sí. Yo hablo mucho, cuando ya me pase me dicen y nada más me hacen así y ya está. Allá que nos digan, que nos Estoy digan los muchachos, estoy Padre. atento aquí al productor, pero bueno, con mucho gusto. Antes que nada, pues gracias por el detalle. Tendremos que esperarnos a Pascua porque ahora vamos a entrar a Semana Santa, es decir, hasta al ayuno y a la abstinencia. Pero bueno, yo creo que nos vamos a permitir darle un buen mordisco. Sí, Padre. Muchas gracias. Semana Santa. Conmemoración, sí, es una palabra interesante, bonita, porque es la memoria, ¿no? Como la misma misa, por ejemplo, es una memoria, es el memorial. ¿Cuál es el sentido de la memoria? Yo siento que esto es interesante para la gente. Cuando hablamos de una conmemoración de los misterios, en este caso de la pasión, y en concreto de la pasión, es no recordar lo que sucedió hace 2000 años, sino volver a vivir. Sí, entonces es como la palabra recordar, la palabra recordar significa volver a pasar por el corazón, ¿no? Cordis, en latín significa corazón, recordar es como rumiar, digamos, ¿no? Como hacen las vaquitas, que siempre tienen sus diversos estómagos, no sé cuántos son, pero latín, 4 o 7, no sé, y hacen el efecto rumiar, rumean. Creo que nuestros misterios también son más o menos del estilo, ¿no? Tenemos que no recordar lo que sucedió hace 2000 años, sino como, perdón por la palabra, pero como rumiar, porque es cuando le sacas el provecho. Bajar al corazón, pensarlo, meditarlo, bajarlo al corazón, en ese sentido, recordar, es decir, volver a pasar por el corazón esos eventos. Y en concreto la memoria para el hebreo, por ejemplo, el que celebraba la Pascua, era volver a celebrarla casi literalmente, ¿no? Digo, históricamente, bueno, pues la Pascua para ellos, el paso del Pascua significa pasa, era el paso del Mar Rojo, y era revivir, era la purificación de la Pascua, el Cordero, lo que Dios pedía, que en este momento es Jesucristo, es el Cordero auténtico. Entonces yo quisiera poner un énfasis sobre todo en esta segunda Semana Santa que vivimos en pandemia. La primera igual fue un poquito más tranquila, ahora sabemos cómo estamos, con un año de experiencia, y tal vez lo tengamos que vivir en casa, tal vez no podamos asistir a los oficios, o tal vez lo podamos hacer, no lo sé, pero es volver a vivir la institución de la Eucaristía el jueves, la pasión de Cristo, y recordar que no todo se queda ahí. El cristianismo es una religión de resurrección, es una religión de alegría, no de tristeza. No es de llorar y de que el cristiano no se ve. Hay quienes piensan que la cruz es lo más importante. Como redención, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, claro que es esencial, pero es mucho más importante la resurrección, que es el vencer la muerte, dice San Pablo, ¿no? Jesucristo con su muerte venció la muerte y con su resurrección nos dio la vida a todos, definitivamente. Entonces yo siento que si vivimos estos misterios, conmemoramos estos misterios desde esa perspectiva, realmente los vamos a vivir pues con más profundidad. Sí. Hace un momento, antes de iniciar el espacio, comentaba Alejandra que cuál era el momento más importante durante las 7 palabras, Padre. ¿Cuál era la frase más importante, la que más le movió a usted? Porque habrá personas que les mueva determinada frase de las que Jesús dijo durante ese momento tan difícil, estando ya en la cruz. Sí. ¿Cuál es el que a usted le mueve más, Padre? Sí lo comentábamos y le decía yo a Alejandra que era Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo siento que, también te comentaba, que cada año, y conforme vamos madurando, cumpliendo años, y vamos tomando el Evangelio, releyendo el Evangelio, o incluso algunos otros libros que nos han marcado nuestra vida, los vamos como que viendo de forma distinta, ¿no? Como que te dice otra cosa. Posiblemente el año pasado me decía más tengo sed, ¿no? O posiblemente ahí está Juan, ahí está tu madre, ahí está tu hijo.
porque tal vez sea la necesidad espiritual y donde el Espíritu Santo pues esté diciendo, sientes un consuelo, ¿no? En María, todas las 7 palabras son importantes y es el trance el momento más fuerte de Jesús, ¿no? Que es el momento de la pasión y de la muerte. Y este año yo elijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque siento que es una parte muy humana de Cristo, que nos manifiesta una humanidad tremenda, aunque está citando un salmo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Pero que está manifestando la soledad en la que hoy se puede encontrar Cristo. Por eso a mí me puede más esta frase ahora. Yo siento que con todo lo que está pasando en el mundo, porque pueden haber guerras, pueden haber situaciones duras, difíciles, sin embargo nos podemos acercar en una guerra, en una pandemia, nos acercamos a Dios, pero la indiferencia para Dios yo siento que es más dolorosa. Porque decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como decir, eres indiferente a mi dolor, ve cómo estoy crucificado. Soy tu hijo. Y soy tu hijo. Y me estás dejando aquí abandonado. Entonces, como una cierta indiferencia de Dios. Yo creo que es la indiferencia que siente Cristo en este momento tal vez de nosotros, ¿no? No de todos, pero sí de una gran parte del mundo de que nos pueda decir, pues ¿por qué me han abandonado? ¿No? O sea, si me siento solo, se han ido, como dice también la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, tras otros ídolos, se han ido tras ídolos, ídolos distintos, se han ido tras figuras que no tienen, falsas, y me han dejado a mí, que soy fuente de aguas vivas. Yo creo que esa es la frase más, por ese motivo. Wow. América, tenemos Tóxica, comentarios, porque así que acá en la nota nos empiezan a hacer todas las señas. Sí, de que Bueno, le mandamos también muchos saludos a Jicomora, Chessy Bravo, bueno, a Gaby González del Castillo que nos está viendo, pero ahora sí, vamos a los mensajes. Claro. Padre, ay, qué bonito es cuando a un invitado le llegan tantos mensajes, padre. Ahí va, fíjese bien. Espero que hoy no nos hayan dicho en ningún momento que tenemos problemas con el sonido, porque David está estrenando aparatejos. Pero ¿qué creen? Que yo tuve un error. ¿Qué? Que David los había puesto aquí al centro y yo dije, pensando que eran para nosotros, no, David ya nos los había puesto aquí. O sea que si ahora hay un error en el audio, fue mi culpa. Perdón, pero creo que se oye bien porque no, bueno, al menos no he leído ninguno de esos mensajes. No nos han dicho. Y si lo dijeron ya no me apareció, bendito sea Dios. No, parece que nos ponemos casi histéricos porque como cada semana cambiamos de locaciones, sí. Entonces de repente se pierde el sonido por determinada cosa y estamos, mire, así todos de uñas. Por favor, ¿qué se oiga bien? Ay, voy entonces. Claro. Bueno, entonces, Hortensia Castro dice que muchos saludos al padre y a todo el equipo. Muchas gracias. Hortensia. Titis Doxita, Luis María Aguilar nos manda saludos al padre, al equipo Élite 2G, que me veo muy bonita con mi nuevo look. Es que yo doné mi pelito para películas oncológicas. Entonces, bueno, me siento como muy rara, pero me siento bien, muy satisfecha. Sí, claro. Sí. Mayrita Alejandri, chaparrita hermosa, muchos saludos al equipo de Élite y al padre. Muy interesantes los temas que se están tocando. Muchas gracias, Mayrita. José Ignacio Ceballos Saavedra nos pregunta, padre, hoy la Iglesia Católica vive la crisis de ausencia de jóvenes. Sin embargo, los sacerdotes siguen dando la humildad desde un altar, separados de la gente, en especial de los que tal vez más necesiten ser mirados a los ojos, ser tocados. ¿Qué hacer para romper la brecha entre un hombre que representa a Dios y un joven representante de una generación necesitada de fe? Está buenísima la pregunta, Ajá. Si quiere usted podemos volver con ese y seguimos con los saluditos, ¿le parece bien? Claro. Malena Fuentes, gracias por sus entrevistas, equipo Élite, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias a ti, Malena. Amparito Rosa Torres, Amparito hermosa, qué hermoso, le manda un corazonzote y dice, gracias, mil gracias. Ireri Franco dice, es el mejor profesor del mundo, qué hombre tan sabio. Saludos, padre. Un saludo por mi parte y de sus exalumnos de nutrición de la universidad. Claro, saludos. Trae porra, padre. Sí, pero chavales increíbles.
y Claudia lo quieren. Nutrición, sí, claro. Y lo quieren. No, Y ahora sí, gracias. padre, a José Ignacio Ceballos, ¿qué le podemos preguntar? Contestar. Perdón, contestar? También le podemos preguntar, también la hacemos partícipe. Mira, es una pregunta interesante. Yo voy a hablar, siento que de mi experiencia, más que de un tema más teórico. Yo siento que no tienes que ser como circo, maroma y teatro para acercarte a los jóvenes. ¿Por qué te lo digo? Porque en mi experiencia parroquial, en las homilías, ha sido sobre todo con jóvenes. Por ejemplo, yo comencé a celebrar, invitado por el párroco de San Rafael, el padre Gabriel, hace algunos años, la misa de una, y se empezó a llenar de jóvenes. Y la verdad es que yo daba una homilía, ciertamente, yo fui profesor de homilética aquí en el seminario, y les decía a los jóvenes teólogos de segundo, 8 minutos, 10 máximo. Y les hacía sus ejercicios, teníamos 3 horas a la semana de homilética. Y espero que si me están escuchando por ahí algunos, espero que lo estén cumpliendo, no 40 minutos de homilía, porque a los 12 minutos Se Ya nadie. perdió público. Sí. Porque hay una expectativa y tiene mucho que ver con lo que pregunta ¿cómo se llama el perdón? Ignacio Ceballos. Ignacio, tiene mucho que ver. Creo que hay que dar un mensaje concreto, claro, una idea. Yo siempre digo, una idea buena, bonita y que se pueda hacer, ¿no? Que se pueda llevar a la Viable. realidad. Que los jóvenes se lleven una idea. Y la verdad es que no necesité hacer más. Y cuando yo tuve que salir de ahí, me cambiaron, etcétera, me mandaron para Irapuato, pues los jóvenes, incluso algunos llegaron a venir, sobre todo matrimonios jóvenes, venían a la misa aquí a Criptas, a la de una, porque me vine ahí y empecé a celebrar aquí. Y entonces yo digo, ¿qué es lo que buscan? No a mí. Yo siento que no a mí, o sea, no a mí como persona, como padre Alex. Yo siento que ellos buscan el mensaje correcto. Y eso es lo que yo diría. O sea, romper la barrera de la que hablas es una barrera de comunicación. Aquí tenemos una comunicóloga, ¿verdad, Alejandra? Rompiendo la barrera de la comunicación. Todos son comunicadores. Yo soy nadóloga, padre. Yo soy nadóloga. Y para los códigos de comunicación, etcétera, bueno, para romper esas barreras, no necesitas bajarte. Hay algunos que lo hacen y muy bien, acercarse o la misa de niños, con su homilía, pero yo no necesité hacerlo. Yo siento que a través de un lenguaje sencillo, claro y una buena homilía preparada, con un mensaje muy concreto que nace del Evangelio y que les llega a los chavos porque les hablas de redes, de Twitter, de TikTok, de Face, de lo que ellos están viviendo y les aplicas el Evangelio, los muchachos van a misa. En el momento que te vas, es triste, ¿no? Pero yo siento que es una mea culpa, es decir, una culpa nuestra de que no nos hemos actualizado. Y tiene toda la razón. Yo creo que no hay que hacer más que bien las cosas, romper esas barreras de comunicación. O sea, si me está dando el padre una homilía de 30 minutos, en donde no me está diciendo más que repito, porque dicen, es que repiten, ¿no? Yo siempre comenzaba la clase de homilética con los jóvenes diciendo, queridos jóvenes, buenos días, hoy es domingo, los pajaritos cantan. Prohibido hacer eso en la homilía. O sea, buenos días, hoy es domingo, sí, padre, ya sabemos que es domingo. Los pajaritos cantan, sí, padre, ya los escuchamos. Ya, denos la homilía, ¿no? O sea, métase al tema. O sea, dígame, Porque vine. los jóvenes están acostumbrados a todo digital. A la inmediatez. Todo rápido. Ajá. Todo. Entonces tienes que romper esas barreras. Si el padre de 60 años, igual algunos, pues no saben ni siquiera utilizar algunas, y bueno, lo entiendo, ¿no? Pues yo me he tenido que actualizar, depende mucho de uno, pero tienes que hacerlo para acercarte, y es romper esas barreras de comunicación. O sea, no necesitas hacer circo, maroma y teatro. Yo lo he vivido como experiencia personal. Una buena homilía, una misa, les gusta a los muchachos que haya buenos cantos bonitos. No sé si conocen a Joe Covarrubias, que toca. No. A Joe Covarrubias, sí. Digo, sí, claro, o sea, ha cantado muchas veces, canta muy, muy bonito, Ok. pues me lo llevaba yo. Y la verdad es que canta canciones muy, muy padres, de misa, y todo lo que es, Todo el claro, ambiente. todo el ambiente. Y era muy familiar también, a final de cuentas. De tal manera que dicen, ay padre, es que desde que te fuiste ya no van. Pues está mal, o sea, chavos, vayan, busquen Sí. un padre que les deje un mensaje y vayan con él. Sí. No se necesita hacer más. Ay, Doxita.
Pues creo que 6:59. Se nos queda. antes de que nos manden a volar, porque de Claro. repente nos mandan a volar ya los chicos con las horas. ¿Algún mensaje especial que quiera De cua- comunicar de- con las de personas que Semana nos Santa. están haciendo el favor de estar Sí, con nosotros? sí, claro, con mucho gusto. Pues yo siento que simplemente decir que vivan esta Semana Santa, pero que yo lo que siento que nos falta es profundizar. Nuestra fe es muy hermosa. Nuestra fe hay que conocer, no nos hemos actualizado. Vivir los misterios y entender en profundidad lo que significa históricamente un Jesucristo que lo que estamos por conmemorar lo vivió por nosotros. Yo que siento que cualquiera le daríamos gracias a alguien que da la vida por uno, ¿no? O sea, nuestro padre, nuestra mamá, nuestro papá, por supuesto que da la vida. Un novio da la vida por la novia. Espero que den la vida por los... La novia igual da la vida, bueno, con el tema de la igualdad, pues da la vida también por el novio, no Ajá. Y no si le no, eches por delante. ahí no es. Así no es. Entonces yo creo que nuestra fe, les invitaría sobre todo a profundizar en estos días. Hay muy buenos libros, José Luis Martín Descalzo, en su libro de Jesucristo, La vida de Jesucristo, los libros de Benedicto XVI, que también hablan de la vida de Jesús, un poco más complicados, más difíciles. Hay libros más fáciles. Yo siento que nuestra catequesis se ha quedado muy de primera comunión y que no hemos profundizado. Cuando tú conoces tu fe y profundizas y ves lo hermoso que es la gloria de Dios, la Eucaristía, ¿cuánta gente dice, Padre, extraño la Eucaristía? Qué bueno en la pandemia, ¿no? Qué bueno que la extrañas. Qué padre, porque ahora tienes antes estabas acostumbrado. Jóvenes que te dicen, sí, extraño no me gustaba confesarme ahora, Padre, necesito confesarme, necesito platicar. Claro. Igual ya no dicen, Padre, me confiesas, me dices, Padre, quiero platicar contigo. Ok, vale, venga, vamos a platicar. Y al final, pues le das la solución y ya está. O sea, ya te contó todos los pecados, ¿no? Pero los chavos tienen, las chicas, necesidad. Profundizar en nuestra fe, vivirla, hacerla más vivencial, nos va a llevar a valorar de verdad la riqueza que tenemos, que nuestros padres nos han dado o nos han intentado dar, pero que tal vez nosotros no hemos Absorbido. escarbado. O sea, no hemos sido como, dicen los italianos, al nocciolo, no sé cómo decirlo, al centro, ¿no? A la nuez, al centro del tema. Es lo que yo les invitaría. Pues padre, es su casa. Gracias. La revista Élite y Galería Élite es en su casa. Muchas lo que le ofrezca. El día que quiera conversar con nosotros, estamos listos para recibirlo. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Y pues a todas las personas que nos hicieron con favor de acompañarnos este miércoles, que no fue jueves de Élite, sino miércoles de Élite. Nos vemos el próximo jueves. Ahora sí, primero Dios. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por reproducirnos, muchas gracias por siempre estar pendientes de nuestros invitados, que les reitero cada semana, sin duda alguna, dejan huella en su paso por este camino, como es el caso del padre Alejandro Hernández. Padre, muchas gracias, y a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.